Los compositores del siglo XIX hablaron de la orquesta como de un ser vivo, capaz de la violencia y la dulzura, del refinamiento y la ferocidad, del sarcasmo y de la elegía. Un gigante cuyas muchas voces podían describir tanto la emoción más secreta del corazón humano como el más grandioso acontecimiento de la naturaleza. Protagonista incomparable del ensueño romántico, la orquesta propone un universo sonoro interminable y múltiple, a la vez homogéneo y discontinuo, cuya elocuencia y amplitud expresiva carecen de todo parangón. Con su dimensión oceánica, su colorido infinito y la extensión de su registro dinámico, la Gran Orquesta Sinfónica es el organismo más reciente de la historia de la música. Punto final de un largo proceso acumulativo, la orquesta actual constituye un espectáculo en sí misma, con independencia de la naturaleza abstracta o programática de la música a la que sirve de tornasolado y poderosísimo vehículo. Apta para toda función sonora, la Gran Orquesta resume siglos enteros de investigación artesanal y de búsquedas acústicas y estéticas. La palabra orquesta es una voz griega que significa lugar de la danza y que designaba un espacio semicircular situado ante la escena del teatro en el que el coro de la tragedia realizaba su recitación, su canto y su baile rituales. En Roma, ese mismo nombre y su correspondiente espacio escénico designaba, sin embargo, una función institucional, ya que era el lugar reservado para los asientos de los senadores. Aún en épocas próximas persistió la memoria de tan añeja nomenclatura, y un asiento teatral de primera fila de platea se conocía como butaca de orquesta. Para entonces, la formación sinfónica había alcanzado ya la distribución y las dimensiones actuales, y los grandes poemas sinfónicos de Richard Strauss o las gigantescas sinfonías de Anton Bruckner y de Gustav Mahler llevaban a término sus inmensos recursos sonoros. La gran hipertrofia expresiva, cuantitativa y formal, propia del romanticismo tardío, convirtió la sala de conciertos en un espacio casi sacral, prolongando las intenciones pseudo-religiosas de la estética wagneriana e integrando las palabras al universo del sinfonismo para rebasar su naturaleza abstracta. La tendencia fue iniciada por Beethoven, cuya novena sinfonía es la primera composición de semejante género que incorpora el canto a la orquesta. En los últimos años del siglo XIX, Gustav Mahler, desde sus primeros ensayos orquestales, produce formas intermedias entre grandes cantatas y sinfonías propiamente dichas. Tal sucede con la tercera, estrenada en 1897, cuyo propósito poético es semejante al de una inmensa glorificación pagana de la energía de la naturaleza
reproduciéndose a sí misma a través de un proceso evolutivo ilustrado por cada uno de sus 6 movimientos. Según la frase del compositor, la tercera sinfonía comienza hablando de la materia inanimada y finaliza haciéndolo del amor divino. Por eso, Mahler moviliza un verdadero cosmos sonoro con los instrumentos de madera y metal cuadruplicados, más 8 trompas, campanas, arpas y numerosa percusión, además de las voces de una mezzosoprano, un coro femenino y otro coro infantil. Las grandes orquestas modernas, que estrenaron algunas de esas obras del repertorio actual, que en muchos casos les están dedicadas, son formaciones recientes, que frisan en torno al primer centenario de existencia como entidades estables y que, en algún caso, ofrecen significativos exponentes de las condiciones del trabajo artístico. Así, la Filarmónica de Berlín, cuyo nacimiento tuvo lugar en 1882, es la primera orquesta estrictamente profesional de la historia, ya que no fue creada por un rey ni por una institución pública, sino fundada, de modo autogestionario, por 56 músicos que se desgajaron de la orquesta de Benjamin Bilse, en la que carecían de contrato de trabajo, emolumentos fijos, jornada laboral de duración estipulada o periodo anual de vacaciones. Además de músico, Bilse era un tiránico empresario que controlaba la actividad sinfónica berlinesa con sus conciertos en los que mezclaba el repertorio popular de Lahner, Johann Strauss o Ivanovici con la de los compositores de vanguardia, como Franz Liszt, Héctor Berlioz o Richard Wagner. La propia existencia de la sala de conciertos es también una institución cultural reciente. Así, el primer auditorio de la Filarmónica berlinesa era una pista de patinaje cubierta, el Central Skating Ring, provista de un refectorio que permitía a los asistentes degustar salchichas, cerveza, dulces y café durante la actuación, al tiempo que, mediante votación secreta, elegían el repertorio de las actuaciones sucesivas. Igual que sucede en nuestros días, Brahms y Tchaikovsky eran los autores preferidos. La liturgia social que rodea hoy la interpretación de un concierto sinfónico data también de la misma época. Willem Kess, el primer director de la legendaria orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, fue el primer intérprete que, ya en 1883, prohibió al público comer o charlar durante las actuaciones, así como entrar a la sala una vez comenzada la ejecución. Prácticas que, hasta entonces, eran habituales por parte de los espectadores. La creación del concierto sinfónico como una actividad musical específica que tiene a la orquesta como protagonista absoluta está ligada al neoclasicismo tardío y a la revolución burguesa. En las últimas décadas del siglo XVIII, un concierto estaba organizado por el propio compositor, que se veía forzado a actuar también como empresario
contratando a los músicos y alquilando el teatro para ofrecer sus obras más recientes. Si el compositor era, además, un intérprete virtuoso, como es el caso de autores como Hummel, Pleyel, Mozart o Beethoven, era frecuente que presentasen algún concierto pianístico como atracción especial. Esa es la razón de que el espectáculo sinfónico acabara denominándose concierto, pese a que el nombre inicial de esta manifestación artística fuese el de academia. El concierto de los inicios del romanticismo difería del actual tanto por su contenido heterogéneo como por sus inusitadas dimensiones. Un ejemplo característico de lo que este espectáculo podía llegar a contener lo constituye el concierto celebrado en la tarde del jueves 22 de diciembre de 1808 en el Teatro An der Wien, donde Mozart había estrenado la flauta mágica en 1791. En aquella ocasión, Beethoven ofreció un programa que comenzó con un aria para soprano y en el que estrenó sus sinfonías quinta y sexta, más la fantasía para piano, coro y orquesta, a lo que añadió el Gloria y el Sanctus de su misa en do mayor. Por si todo esto no fuese suficiente, ofreció la primera audición pública de su cuarto concierto para piano, que había escrito el año anterior, interpretando además la fantasía para piano opus 77 entre las dos sinfonías e improvisando unas variaciones para concluir la primera parte de la sesión. Desde finales del siglo XVII, la palabra concierto designa un tipo de obra instrumental en 3 movimientos, estructurada como un diálogo entre uno o varios instrumentos solistas y el conjunto de la orquesta. Junto a la sinfonía, el concierto es la otra gran forma orquestal por excelencia. La palabra procede del italiano concertare, que significa tocar conjuntamente, aplicándose por primera vez a una obra de estas características en el opus 8 de Giuseppe Torelli, editado en Venecia en 1709. Frente al concierto romántico, con un solista único, que metaforiza el individualismo burgués, el concierto barroco puede presentar múltiples solistas y utilizar estructuras tan rigurosas como la fuga, que es la forma empleada por Johann Sebastian Bach en el movimiento lento de su concierto para 2 violines y orquesta, escrito hacia 1720. La primera orquesta que funcionó de un modo regular, con una estructura más o menos próxima a la actual, fue la instituida por Luis XIII en 1626, como acompañamiento para los intermezzi y los ballets del Teatro de Versalles. Pese a denominarse los 24 violines del rey, se trataba en realidad de un conjunto que comprendía 6 ejecutantes de violín, otros tantos violonchelos y violas, y un consort integrado por otras 6 violas de gamba,
más un grupo de viento con 2 flautas, 2 oboes, un fagot y 2 trompetas, más timbales y clavecín. El contrabajo solamente se incorporó al grupo hacia 1701, habiéndose usado hasta entonces únicamente para colaborar en determinados efectos teatrales, tales como las tormentas. Esa misma formación instrumental aparece en la Inglaterra de la Restauración tras el retorno de Carlos II de su exilio parisino, y estas monarquías acaban por convertirse en el ejemplo que seguirán el resto de las cortes centroeuropeas a la hora de diseñar sus agrupaciones instrumentales para los teatros de corte. A mediados del siglo XVIII, una orquesta teatral, como la de Versalles, representada por François Mettoyen, se agrupaba de modo semicircular, con la cuerda en posición central y los instrumentos de viento en los extremos. Una orquesta operística convencional de esta época, como la del Teatro de Dresden o la del Teatro Regio de Turín, separaban perfectamente el clavecín y los instrumentos del continuo que acompañaban los recitativos del conjunto que, con otro clavecín, incluía los instrumentos de viento más el grupo de cuerda del ripieno. Comparativamente, la orquesta de un gran teatro o de una celebración excepcional de finales del siglo de las luces podía llegar a ser más voluminosa aún que una orquesta actual, aunque con una configuración enteramente irregular. En 1770, la orquesta del San Carlos de Nápoles disponía de 36 violines frente a 2 violonchelos, mientras la de la Ópera de Berlín, fundada por Federico el Grande, llegó a contar con 4 oboes, 4 flautas y 3 fagotes. Para solemnizar la firma de la paz de Aquisgrán el 27 de abril de 1749, con la música para los fuegos artificiales, Händel, amén de casi medio centenar de intérpretes de cuerda, dispuso de 24 oboes, 12 fagotes, 9 trompas y 9 trompetas. Por su parte, el historiador y crítico Charles Burney nos ha dejado un esquema del memorial de Händel celebrado en la abadía de Westminster en 1784, del que nos sorprende no solo la cantidad de sus efectivos, sino la colocación del coro en las zonas anteriores del estrado, con la orquesta en el centro y abrazada por él. Ejecuciones como la del estreno de las estaciones de Haydn en la Viena de 1799 contaron con 180 intérpretes, y la primera audición parisina, un año más tarde, con casi 250. Aunque las aportaciones a la definitiva estructura de la orquesta fueron lentas, dispersas, graduales y casi anónimas, los nombres de ciertos músicos están definitivamente asociados con su contribución a ella. Es el caso de Mozart, que fue el primer autor que usó habitualmente los clarinetes y que escribió para ese instrumento el primer concierto que registra la historia; de Beethoven, que sistematizó el uso de 3 trombones y del flautín en la Sinfonía Pastoral; o de Berlioz, que en la Sinfonía Fantástica introdujo las arpas y el corno inglés, que procedían de las orquestas de teatro, y el clarinete requinto, usado en las bandas militares. Con ello, y con la desaparición del continuo, la orquesta de las sinfonías alcanzó al fin a coincidir con la orquesta de las óperas. Con la revolución industrial y el perfeccionamiento en la construcción de las diversas fuentes sonoras, los viejos instrumentos fueron desapareciendo. El serpentón y el oficleido
fueron sustituidos por el contrafagot o la tuba, mientras Meyerbeer introducía el clarinete bajo y la invención de los saxofones en la década de los 40 añadía una sonoridad sin precedentes que no fue empleada habitualmente en la orquesta hasta casi medio siglo después. Wagner, por su parte, rediseñaba nuevamente el foso orquestal para el teatro de Bayreuth, multiplicaba por 4 las maderas y los metales, añadía 6 arpas, una trompeta baja, un trombón contrabajo e ideaba las tubas barítono, que Anton Bruckner introdujo definitivamente en su séptima sinfonía, precisamente para entonar una emocionada elegía por el autor de Tristán. Por otra parte, la colocación de una orquesta sinfónica sigue siendo aún hoy motivo de controversia. Leopold Stokowski situó a sus músicos de todas estas formas entre 1932 y 1972, sin que ninguna de estas disposiciones llegase a satisfacerle enteramente. La orquesta contemporánea ha incrementado extraordinariamente la presencia de los instrumentos de percusión, insertando además el piano, el órgano y la celesta. Es una gran masa que no siempre se emplea en su totalidad, sino que segrega o privilegia determinados grupos instrumentales en aras de favorecer combinaciones tímbricas específicas. Autores como Stravinsky o Edgar Varèse han basado su música sobre todo en los vientos y la percusión. Edgar Varèse, influido por el fauvismo, el futurismo y el surrealismo, desarrolló una música que gira en torno a notas fijas
que buscan los planos limpios y duramente contrastados a través de una orquestación bruñida, cortante y violentamente coloreada. La extrema brutalidad del sonido en un estado que se diría magmático o eruptivo no es sino una depurada forma de refinamiento tímbrico, destinado a producir una música de colosal dureza y misterioso poder de evocación, que alcanza un paroxismo poético y salvaje. Américas, su primera composición orquestal, tras su exilio a Nueva York en 1918, contiene la imagen torturada y vigorosa de la depresión económica en los años de su estreno y del vértigo social que desencadenaría. Pese al anacronismo de su origen, ligado a las necesidades de la estética postromántica, tan alejadas del arte actual, la orquesta sigue ejerciendo una interminable fascinación sobre los compositores del presente. Discípulo de Messiaen y amigo de Barés, Iannis Xenakis ha desarrollado una serie de obras orquestales en que la pura especulación algebraica resulta compatible con el sensualismo y la expresividad, transmitiendo una nerviosa energía de violencia casi orgiástica. Estrenada en 1974, Noómena, cuyo título es un término platónico que se aplica a la realidad nacida del intelecto, se desarrolla de acuerdo con un principio de estructura arborescente, en el que la música, como el delta de un río, se ramifica a cada instante y arrastra un constante e imperceptible cambio desde su dirección inicial. Concebida como una investigación sobre los límites de la escritura polifónica, Noómena lleva hasta sus últimas consecuencias las técnicas de retrogradación, inversión, amplificación y contracción en gran escala, a las que se aplican transformaciones de naturaleza geométrica, como la rotación o la homotecia. Soporte de las músicas de ayer, el sinfonismo prosigue así un itinerario que trasciende su propia motivación histórica para albergar la música de mañana.